¿Qué es la Intranet? Una Intranet es una red de ordenadores privados que utilizan tecnología Internet para compartir de forma segura cualquier información o programa del sistema operativo para evitar que cualquier usuario de Internet pueda ingresar. La arquitectura de las Internet se divide en dos, el cliente y el servidor, donde el software cliente puede ser cualquier computadora local, servidor web o PC, mientras que el servidor se ejecuta en una Internet anfitriona. Tipos de Intranets. El parámetro utilizado para su clasificación desde una perspectiva tecnológica es la capacidad que se le atribuye para ingresar, modificar y consultar datos dentro del sistema, donde se pueden distinguir dos tipos de Internet, las pasivas y las activas. Las pasivas son interactivas, pero no dinámicas. Esto quiere decir que no permiten el acceso a los datos y solo permiten desplegar información estática en la pantalla. Y mientras que las son interactivas, son dinámicas, ya que permiten acceso e interacción con los datos por parte del usuario o cliente, como se puede observar en la imagen. Y las características de la Internet son las siguientes. En primer lugar está la seguridad. Es solo para que los miembros de una organización, solo ellos puedan acceder a la información. Cualquier conexión que no tenga una autorización debe ser automáticamente bloqueada. Luego viene la integridad. Se encarga de proteger los datos para evitar cambios no autorizados. Como tercero, la confidencialidad, la cual se encarga de garantizar que los datos no sean comunicados incorrectamente. El cuarto es la autentificación, la cual es necesario para tener confianza de identidad del usuario. Luego viene la verificación, que es necesario para comprobar que los mecanismos de seguridad están correctamente implementados. Para finalizar, viene la disponibilidad, la cual garantiza que los recursos estén disponibles cuando se necesiten. La intranet. Ok, ustedes lo han visto. Ya, creo que sí. Entonces, como verán ustedes, hay varios conceptos, varios términos y características que tenemos que manejarlos, conocerlos a detalle. Y eso influye mucho en el servicio de referencia que va a realizar el bibliotecario referencista. ¿Ya? Entonces, metadatos, las bases de datos relacionales, la intranet, en algunos ya llaman también extranet. En otros casos, más que todo, es lo que prima es Internet, ¿no? Siendo esto internacional. Bueno, eso es hablando de búsqueda y recuperación de información. Sin embargo, la recuperación de información es un estudio interdisciplinario. Eso también hay que reconocerlo y hay que estar conscientes de que hay una serie de disciplinas que participan en este proceso que es recuperación de información. Aparentemente, parecería que todo estuviera volcado a Internet, ¿no? Y los sistemas digitales no es así. Bueno, decíamos es interdisciplinario porque cubre varias disciplinas. Obviamente genera un conocimiento parcial y desde diferentes ópticas o perspectivas. Algunas de las disciplinas que se ocupan de estos estudios son, hablando de la recuperación de información, la psicología cognitiva. Ya todos sabemos como seres humanos, ya el funcionamiento del cerebro te permite justamente captar imágenes, qué sé yo, sonidos y una serie de elementos que van almacenándose en el cerebro
y en un lapso de tiempo puede procesar la información del cerebro y poder, sin duda alguna, también recuperar información que está almacenada en el cerebro. Entonces, ahí viene la psicología cognitiva, que se encarga de estudiar todo aquello relacionado con la información, ¿sí?, en la mente, en el cerebro, ¿ya? Otra de las disciplinas es la arquitectura de la información, ¿no? Ya esto en el ámbito de la informática, la arquitectura tiene que ver mucho cómo se estructuran los diferentes medios digitales, recursos de información digitales, y cómo estos se hacen presentes al momento de realizar una búsqueda o recuperar la información, ¿no?, junto a otros detalles, por supuesto. Tenemos el diseño de la información, ¿no? La información, la que hemos visto, por ejemplo, en imágenes, eso es una forma de presentación de la información, pero no olviden que esas imágenes, o detrás de esas imágenes, por ejemplo, tienen una serie de requisitos que cumplen, ¿no?, para hacer presentable una imagen, un documento, etcétera, etcétera. Otras disciplinas como la inteligencia artificial, en este tiempo, en esta coyuntura tecnológica, es fundamental. En la inteligencia artificial participa mucho de la web 2, de la web 3, entonces es muy, muy importante conocerlo también, ¿no?, saberlo, cómo es, cómo funciona. La lingüística, ni hablar, todo es lingüística en los servicios de, mejor dicho, en la presencia en Internet, ¿no es cierto? Hay muchos textos en diferentes idiomas, muchos textos, muchas fuentes de información se expresan con símbolos o algún tipo de registro que permite identificar. Entonces, la lingüística como disciplina también tiene que ver mucho con la recuperación de información. Ya la semiótica, que es el estudio de los símbolos, ¿no?, de los signos, es clave, ¿no? A ver, tú identificas el logotipo de Facebook, sabes que tiene que ver con Facebook, ¿cierto? Entonces, así como ese ejemplo, hay una N cantidad de signos, logotipos, etcétera, que tienen la presentación con una fuerte carga informativa, ¿no es cierto? Y ahí está la semiótica, que se encarga precisamente de ir estudiando, etcétera, ¿no? Entonces, la semiótica no está ajena a la recuperación de información, forma parte de ella. De la bibliotecología, la archivística y la documentación, ni hablar, ¿no? Eso ya sabemos muy bien, tiene que ver con la recuperación de información. Tradicionalmente y por siglos, la bibliotecología, la archivística, ¿no?, y recientemente, hace pocas décadas, la documentación se han convertido en disciplinas que tratan, estudian, analizan la recuperación de información. ¿Por qué? Porque almacenan o han almacenado grandes cantidades de información, grandes cantidades de documentación, por lo tanto, han ido desarrollando sus métodos, sus técnicas para eso que se llama recuperación de información. Ya vamos a tomar en cuenta y estudiar muy bien esto que es la recuperación de información. Y no solo es almacenar, 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 almacenar. En algún momento, y con los mejores métodos y técnicas, tenemos que recuperar esa información. ¿Sí? Entonces, no olvidemos que hay otras disciplinas que también estudian y no pueden estar ajenas a nuestra visión, a nuestra forma de enfocar la recuperación de información. A ver, bueno, no sé si hasta ahí tienen alguna consulta, algún complemento, etcétera. A ver. Ok, creo que no hay consulta alguna, ¿no? Entonces, seguiremos avanzando. Ya. Seguimos hablando de lo que es búsqueda y recuperación.
Entender que la información se puede encontrar sobre una gran cantidad, una diversidad de soportes. Y eso ya lo sabemos porque normalmente en nuestras disciplinas, en la carrera, ¿no? Y más en una biblioteca y más en un centro de documentación, los soportes que tienen información son diversos. Ya los conocemos a través de muchos años, ¿no es cierto? Entonces, por naturaleza, nosotros como bibliotecarios, documentalistas, incluso como archivistas y como museólogos, tenemos que estudiar, profundizar bien la información y los soportes en los cuales se encuentra. Hay que estudiarlos y eso lo sabemos. Por eso estamos en la carrera, para ser expertos precisamente. También mencionarles que la escritura históricamente ha sido uno de los, ¿qué llamar? A ver, herramientas, de los instrumentos que ha tenido mayor uso en la humanidad, ¿no es cierto? La escritura o cualquier tipo de escritura siempre ha sido un testimonio, ¿no?, de lo fundamental que ha desarrollado la humanidad. Por lo tanto, la escritura nos acompaña prácticamente desde muchísimos años, muchísimos siglos atrás. Entonces, pensando en eso, es que tenemos que reconocer también que los soportes de información o documentos normalmente vamos a manejar en nuestra biblioteca, y para el servicio de referencia, sin duda alguna, son estos que están acá descritos. ¿Ya? No sé hasta qué punto estamos, digamos, capacitados para manejar todos estos soportes o documentos. De los impresos creo que no tenemos problemas. Todo el tiempo estamos estudiándolos. No sé de los microfilms, ¿no?, y de las microfichas. De que existen, existen. De que están vigentes, están vigentes. No sé si lo hemos manejado, etcétera. Entiendo que en la materia de reprografía se utiliza mucho, se estudia mucho estos soportes. Habría que ver. Con cintas de audio y video, ¿no? Pero quizás desde nuestra práctica cotidiana sí los podemos identificar y saber a qué se refieren, ¿ya? Pero por ahí nos falta todavía estudiar sus sistemas de grabación, sus sistemas de migración a sistemas digitales, etcétera, etcétera. Hace rato hablamos de los metadatos. Los metadatos están, digamos, detrás de cada tipo de recurso, ¿no? Un PDF, un Word, una fotografía en JPG, etcétera, un documento en Excel, etcétera, cualquiera que tengamos, incluso en nuestros celulares, todos ellos tienen metadatos, ¿no? Entonces, solo que esos metadatos no están visibles, pero necesitamos conocerlos. Entonces, en su tiempo, por más que sean cintas de audio y video, también se requería conocer esos metadatos. No estaban físicamente, pero sí necesitábamos conocerlo, ¿no? El bibliotecario referencista debería también conocer esto, por más analógicos que sean. Video, discos, películas fotográficas también, ¿no es cierto? Conocerlos y saber cómo funcionan es fundamental. Eso nos va a ayudar mucho en la recuperación de información, en la búsqueda de información. Los soportes magnéticos, ¿no? Son otra forma, aunque no es mucho, pero ya todavía estamos manejando como los discos duros, los flash memories, las cintas magnéticas, en fin, son también soportes de información, ¿no? Tradicionales, sí, pero pueden ser útiles al momento de prestar el servicio de referencia digital. Ya, y finalmente tenemos los digitales, esto que normalmente está con presencia en Internet. Y ustedes se han dado cuenta, por las explicaciones de esta clase y de las dos anteriores, ¿no es cierto?, qué cantidad de recursos de información
existen y requieren ser analizados, como por ejemplo, les decía, las extensiones de los archivos, ¿no? O los servicios de las redes sociales. Hay que conocer todo eso, que son una serie interminable, digamos, de conocimientos que tienen que ver con la parte digital y con Internet. ¿No es cierto? Entonces, a no olvidarse de esta relación que existe de los diversos soportes tradicionales, analógicos, y que están muy ligados a los digitales actuales. Bien, también mencionarles que todos los documentos contienen información, ¿no? Pero que por su diferente naturaleza existen o exigen ciertas cualidades físicas. ¿Sí? Entonces, eso significa que, por ejemplo, las cintas de audio y video tienen que ser almacenadas adecuadamente, de manera diferente a los soportes magnéticos, por ejemplo, o a los impresos, ¿no? Entonces, esa parte nos merece, digamos así, como que nos obliga a estudiar más y a profundizar más. ¿Por qué? Porque en algún momento vamos a almacenar todos estos soportes, vamos a realizar la búsqueda empleando algún sistema y obviamente vamos a obtener la recuperación de información. ¿Ya? Todos estos siempre van a tener un método de descripción, ¿ya? Para describirlos adecuadamente. Ok, seguimos. Bien, si aterrizamos un poquito en la parte de los buscadores, ¿no? Dentro de lo que es Internet, se puede hablar mucho también de los buscadores, y eso es lo que vamos a tratar de puntualizar en estas láminas. Por un lado, definir, ¿no? Como un buscador. Un buscador es, como dice acá, un conjunto de programas que normalmente están instalados en un servidor. ¿Sí? Un servidor que está conectado a Internet, ¿no? Y tenemos varios, el Google, no sé, Altavista, etcétera. Entonces, esos buscadores nos permiten realizar procesos de búsqueda de información. ¿Sí? Estos buscadores han nacido de esa necesidad de buscar la información, organizar esa información, buscarla, organizarla y presentarla. Esa sería, digamos, la trilogía o la secuencia de esos procesos. ¿Ya? ¿Qué va a buscar, organizar y presentar? Es precisamente la información que está en Internet. Si Internet viene a ser una impresionante universo de información, ¿no? De diversos objetos, pero están en una condición anárquica. Y lo que hace el buscador es buscar esa información, organizarla y presentarla. Ya, ese es uno de los propósitos fundamentales también de un buscador. Ahí estamos definiendo entonces. Por otro lado, hablamos de arte, el arte de buscar, aunque es un concepto medio, no sé, traído a falta de algo, lo trajimos. El buscar no solamente es conocer y manejar esas estrategias y operadores de búsqueda, sino también cómo realizar la búsqueda, ¿no? Cómo redactarla, cómo pensarla y escribirla en el buscador. Ya, entonces, en ese sentido, por eso se llama arte de buscar, ¿no? No necesariamente consiste en conectarse con el buscador, ni en recorrer miles de documentos.
¿no? Sino también el buscar es aprender a detallar los pedidos, como dice acá, aprender a detallar, ¿no?, la búsqueda o los pedidos con la precisión necesaria. Precisión. Hay que saber aprender a formular la búsqueda, ¿no?, en busca de la precisión necesaria, aplicando también la precisión para que una búsqueda sea efectiva, ¿no? Hay que utilizar los mecanismos que nos ofrece un motor de búsqueda, un buscador, ¿no? ¿Para qué? Para que finalmente encontremos pocos documentos o pocas opciones. Esta parte que parece media contradictoria, explicamos. Si tú buscas vamos a suponer en Google, 2 palabras, ya, seguramente vas a encontrar miles o millones de sitios, ¿no?, o enlaces que te los presente. Pero entonces no se trata de buscar miles o cantidades, sino buscar pocas, pero de calidad. ¿Ya? A eso se refiere eso, ¿no? Es emplear una serie de elementos, ¿no?, elementos de búsqueda para lograr encontrar pocas opciones de búsqueda, pero con precisión, con calidad, con exactitud, yo diría, lo que se está buscando, ¿no? ¿Y cómo se refleja esto cuando se realiza el servicio de referencia al usuario? Imaginemos que un usuario nos pide ciertos datos, cierta información. Nosotros realizamos la búsqueda en un motor de búsqueda, ¿no?, en un buscador, ya, y nos salga, vamos a suponer que nos salga alrededor de 300,000 registros, 300,000 ítems o enlaces. Entonces tú no vas a poder dar los 300,000 o los 200,000 al usuario, ¿no es cierto? Entonces tienes que ser hábil para poder plantear búsquedas que estén mucho más reducidas, pero que sean pertinentes, que reflejen la exactitud de lo que se está buscando. Ya, a eso apunta precisamente el formular o el arte de buscar, ¿no?, a través de los miles de documentos, pero detallando con precisión exacta, necesaria, los términos a buscarse. Bien. Otro de los puntos necesarios es que debemos formular la pregunta o la estrategia de búsqueda, ¿sí?, formularla de manera adecuada. ¿Ya? Si se formula eso de manera adecuada, de manera correcta, ya se va a cumplir un requisito fundamental, cuál es realizar la búsqueda y encontrar respuestas a lo que se demanda, a lo que se necesita. Aquí me está fallando el pulso con esto. Ok, entonces noten ustedes que el hecho de tener un motor de búsqueda, o buscadores, o contar con buscadores, no significa simplemente escribir y ya. Como por arte de magia va a aparecer la información. Sino hay que saberla escribir, redactar, emplear los términos correctos, emplear operadores de búsqueda, ¿ya? Y siempre orientando a algo específico, algo puntual, apuntando a lo poco que hay, pero de manera exacta en lo que se requiere. Ya, yo creo que en las siguientes clases vamos a profundizar en estos conceptos de búsqueda de información, porque vamos a manejar operadores de búsqueda, vamos a formular estrategias de búsqueda esencialmente en el Google.
Ya todos los operadores, vamos a ver, eso lo estoy preparando. Así es que si se les va a lanzar como enseñanza, ustedes lo tienen que poner en práctica. ¿Sí? Y no caer en lo de siempre. ¿Poner en práctica para qué o por qué? Simplemente para prepararnos profesionalmente y prestar un buen servicio de información referencial a nuestros usuarios. Bueno, a ver qué más hay. Bien. Aquí hay un cuadrito bien simple, bien sencillo, pero bastante didáctico. Y esto, bueno, quizás muchos lo conocen, pero bueno, es bueno también empezarlo a diferenciar. Ya, ¿qué son navegadores y qué son los buscadores? Veamos qué dice sobre el navegador. Dice, el navegador es un programa que instalas en tu ordenador para acceder a cualquier sitio web en Internet. Ya, entonces, subrayando, es un programa. Un navegador es un programa que instalas en tu computadora, ¿no es cierto? Con el propósito de acceder a cualquier sitio web en Internet. ¿Ya? ¿Cuáles son estos navegadores? Decíamos, es el Explorer, es uno de los más conocidos y antiguos. Tenemos el Google Chrome, ¿no? Es el que yo estoy utilizando, ustedes también lo deben utilizar. Tenemos el Firefox, ¿no? Y el Safari, yo no lo he utilizado este Safari, pero habría que ver cómo es. Hay otros como el Opera, actualmente está teniendo un fuerte impulso, ¿no es cierto? Opera. Ese es un navegadores. ¿Ok? Es un programa que lo puedes instalar. Sin eso no vas a poder navegar en Internet. Ya, por el otro lado, ¿qué es un buscador? Un buscador, como dice acá, ¿no? El buscador es un sitio web. Este ya es un sitio web al cual ingresas a través de un navegador, ¿no? Es un requisito para entrar a cualquier sitio web, necesitas el navegador, ¿no es cierto? Entonces, el navegador te va a permitir encontrar sitios web. Mejor dicho, el buscador te va a permitir encontrar sitios web. Te va a permitir encontrar imágenes, información sobre algo interesante o importante en Internet. ¿Ya? También lo conocen como buscadores, también lo conocen como motores de búsqueda. ¿Sí? Puedes en los buscadores redactar o buscar por palabras claves. Generalmente es así. ¿Mm? A través de palabras claves realizas la búsqueda. ¿Ya? Y entre los buscadores que tenemos, el más conocido es el Google. Hay otro, el Yahoo. ¿No? Bueno, y hay otros más por ahí. Ok. Entonces, tenemos que estar bastante preparados para identificar y diferenciar además estas características de navegadores y buscadores. Obviamente cada uno de ellos tiene sus características, ¿no? Algunos tienen sus ventajas, otros ofrecen más ventajas, otros tienen más comodidades para manejar opciones, otros tienen mayor presencia. Por ejemplo, el Google Chrome te ofrece un traductor, ¿no es cierto? Hablando de navegador, entonces te lo puede traducir y eso es algo muy interesante. Puedes bajar archivos y recursos, pero normalmente va a ser distinto a lo que realiza el Firefox, por ejemplo, ¿no? Son distintos en ese sentido como navegadores. En cuanto a los buscadores, el más utilizado decíamos el Google, pero este Google tiene una serie de operadores que te permiten precisar búsquedas
ya, digamos, realizar búsquedas más específicas, más cualitativas, de tal manera que te permita precisar las búsquedas. ¿Sí? Yahoo también tiene lo suyo, digamos, respecto a ofrecer alternativas, opciones y operadores de búsqueda muy puntuales.